Bien, ante el avance del Gobierno Nacional, con las diferentes reformas, pero en especial la que nos convoca hoy a todos los trabajadores y trabajadoras, es la reforma laboral. Queremos presentar al abogado laboralista, asesor sindical, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, director del Instituto de Derecho Internacional del Trabajo del Colegio Público de Abogados, doctor en Derecho del Trabajo, docente de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires, Matías Cremonte. Compañeras y compañeros, muchas gracias por la invitación y la presentación, Noeli. Me dejaron solo acá en el... Me siento un artista en este teatro, qué hermoso lugar. Me alegro mucho que haya sido recuperado y que esté al servicio de este pueblo. Bueno, para mí es un placer muy grande estar acá. Les tengo que pedir disculpas porque esta charla había estado programada para hace unos días atrás y yo a último momento tuve que suspenderla, pero bueno, acá estamos para reprogramarla y tratar de que sea lo más productiva posible. Ahí Noelia en la presentación decía algunos de mis cargos, pero yo sobre todo soy abogado de trabajadores y trabajadoras y me siento en una reunión entre compañeros y quiero que tenga ese espíritu. Y yo, más allá de compartir algunas ideas con ustedes, transmitirles información, además, sobre el proceso que estamos viviendo, específicamente frente a la inminente reforma laboral o su tratamiento, quedar a disposición para que conversemos, para que ustedes hagan las preguntas si quieren hacer o intervengan y, en definitiva, reflexionemos colectivamente y lleguemos a algunas conclusiones si podemos. Yo lo primero que me gusta decir o aclarar para hablar de un proceso como este, de reforma laboral, si bien naturalmente cuando nos hablan de reforma laboral tendemos a rechazarla de plano, ¿no? Reforma laboral se nos aparece como un concepto que va a perjudicar a la clase trabajadora. De ahí venimos de décadas y décadas sufriendo, por lo menos desde el año 76 hasta acá, mayormente los procesos de reformas legislativas en materia de derecho social implican retrocesos y pérdida de derechos. Pero no tiene por qué ser así. Una reforma laboral puede ser progresiva, una reforma laboral puede ser para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestra clase trabajadora. Pero claro, esta reforma laboral que nos proponen es una reforma regresiva y de ahí nuestro rechazo. Nuestro rechazo, por supuesto, porque supone una pérdida de derechos, pero también nuestro rechazo es una denuncia a los objetivos que plantea. No sé si escucharon, en general, cada vez que se hace una propuesta de estas características, con gobiernos de este corte, nos suelen decir: vamos a presentar una reforma que va a empeorar la vida de los trabajadores. Pero tampoco pueden decir que la va a mejorar. Saben perfectamente, y no lo ocultan mayormente, que es una reforma que supone recorte de derechos. Ahora vamos a analizar algunos aspectos. Pero entonces tienen que decir que algo bueno tiene, y entonces cada reforma viene preanunciada de un supuesto futuro venturoso, en el sentido de que es una reforma necesaria para el crecimiento económico, el crecimiento del empleo y el empleo formal. Es decir, hay que recortar derechos laborales para, de esta manera, generar las condiciones para el crecimiento económico. Y quienes nos oponemos a este tipo de reformas somos los que ponemos palos en la rueda al crecimiento económico. Ustedes habrán notado, no es la primera vez que ocurre, pero tampoco la excepción en este proceso,
que desde hace algún tiempo, cuando se comienza a hablar de una reforma laboral regresiva de estas características, de manera previa empieza de algún modo a prepararse el terreno en la opinión pública diciendo que hay un problema en el país que es la industria del juicio y que los abogados laboralistas somos mafiosos, que perjudicamos la creación del empleo y que el problema es la justicia laboral, que los juicios siempre los ganan los trabajadores y las pequeñas empresas cierran y que los sindicatos son todos tan mafiosos y que no dejan trabajar y porque bloquean, entonces las empresas cierran. Ese es el preámbulo que siempre suele sembrar en la opinión pública tratando de, y con la prensa, con los grandes medios de comunicación, tratando de generar las condiciones para luego presentar este proyecto como necesario e imprescindible. Entonces, lo primero que decimos, más allá de responder a las calumnias, desde luego, de toda esa estigmatización de lo que rodea la defensa de la clase trabajadora, sea la justicia laboral, los abogados y abogadas o los sindicatos, que por supuesto es parte de una maniobra, como acabo de decir, para preparar el terreno, lo primero que decimos es que nunca en la historia de Argentina ni del mundo una reforma laboral regresiva, es decir, una reforma como esta que va a quitar derechos, tuvo como resultado, en la experiencia real, que se hayan mejorado algún tipo de indicador económico o social. Yo decía recién, la primera reforma laboral de estas características en Argentina la hizo la dictadura militar en 1976. La primera norma que la dictadura reforma es la Ley de Contrato de Trabajo, que había sido sancionada en 1974, el golpe es el 24 de marzo, en abril del 76 se reforma la Ley de Contrato de Trabajo. Se derogaron más de 100 artículos, se modificaron otros tantos y por supuesto de la mano de la intervención de los sindicatos, la criminalización de la huelga, la detención, la desaparición, en fin, todo lo que sabemos del régimen del terrorismo de Estado. Pero en concreto, el resultado de esa reforma fue el crecimiento del desempleo y por supuesto el cambio en la política económica de nuestro país, de una política industrial y de desarrollo industrial hacia un cambio en la matriz productiva con la financiarización de la economía, en fin, todo lo que conocemos respecto al cambio de paradigma que significó el plan económico de la dictadura militar. Se reformó la ley laboral y el ministro de Economía de entonces, Martínez de Hoz, hizo un discurso que lo pueden googlear y lo van a encontrar, decía que es necesario para el desarrollo del país y de la economía liberar las fuerzas de la producción y del trabajo de sus ataduras. ¿Qué es lo que ata supuestamente la fuerza de la producción y del trabajo? Bueno, los sindicatos, la organización colectiva, el Estado interviniendo, el derecho del trabajo. El resultado fue el contrario y en los 90 pasó lo mismo. El menemismo sancionó una serie de leyes. ¿Se acuerdan que se hablaba de contratos basura? Eran contratos que una empresa podía contratar a alguien para que esté poco tiempo y luego echarlo sin ningún tipo de indemnización, entre otras reformas, algunas mucho más grandes y estructurales. Creció el empleo no registrado y creció el desempleo después de esas reformas. Hay algunos cuadros estos días, también los pueden buscar, son muy interesantes porque contrastan cada una de estas reformas laborales y con los indicadores de desempleo y de informalidad. En todos los casos, desde que se sancionan estas leyes, lo que crece es el desempleo y la informalidad. Es decir, no solo no hay un resultado como el que se plantea atrás de una reforma laboral de estas características, sino que el resultado es el contrario. Crece el desempleo y crece la informalidad. Y esto no solo ocurre en Argentina, en el mundo también, porque por supuesto la derecha o los representantes políticos del poder económico en nuestro país sigue un manual que está escrito y es llevado adelante en muchos países del mundo y en todos se proponen este tipo de reformas. Por lo tanto, hay varios estudios que algunos organismos internacionales llevaron adelante. En el año 2015, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, encargó a un grupo de expertos que analice todas las reformas laborales que se habían hecho como consecuencia de la crisis económica del 2008. La recordarán, muchos países emprendieron reformas laborales con el mismo criterio,
que la forma de enfrentar esa crisis económica era reducir derechos laborales. La conclusión de ese grupo de expertos de la OIT fue que en ningún caso, analizaron 63 reformas laborales, en ningún caso una de esas reformas tuvo como resultado el crecimiento de algún indicador económico-social. Al contrario, en todos los casos empeoraron, como fue el caso en la experiencia argentina que recién comentaba. ¿Qué quiere decir esto en definitiva? Si pudiéramos sacar una conclusión, extraer una conclusión de estos datos. Bueno, la legislación laboral es absolutamente intrascendente para la creación de empleo y para el crecimiento económico. Lo que va a hacer que crezca el empleo, lo que va a hacer que crezca la economía es la política económica de un gobierno, no la legislación laboral que sea rígida o que sea más flexible. ¿Por qué cierran las empresas hoy? ¿Por qué crece el desempleo? Por la legislación laboral, como dicen todos los días algunos funcionarios y sobre todo repiten muchos comunicadores de los grandes medios de comunicación. ¿Por la legislación laboral? No. Cierran por la apertura indiscriminada de las importaciones, frente a lo cual los comerciantes o los productores en Argentina no pueden competir. Cierran porque el consumo cayó de una manera estrepitosa, justamente porque cayó el nivel de ingresos, porque hay una política económica muy regresiva. Cierra por el costo del dinero, la tasa de interés que tiene que pagar cualquier pequeño o mediano empresario implica una tasa de 150% de interés. Es imposible capitalizarse o tener una actividad económica con ese tipo de política crediticia, o lo que es la política tributaria regresiva, o el costo de los servicios, el costo del alquiler, en fin, el conjunto de las aristas de la política económica de este gobierno es lo que hace que las empresas cierren, es lo que hace que caiga el empleo, es lo que hace que crezca el empleo no registrado o informal, y por supuesto nada que ver tiene la legislación laboral. Esto no quiere decir que no tengamos la posibilidad, que creamos, como decía al principio, que no es posible una reforma laboral distinta, una reforma laboral progresiva. ¿Qué le decimos a esta reforma laboral con estas características? Que estamos en contra, que la rechazamos y que la vamos a resistir. Pero eso no quiere decir que no tengamos que proponer o que no podamos proponer un debate basado sobre otra matriz, un debate que tenga que ver con una reforma laboral con un sentido progresivo y que suponga mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población y de la clase trabajadora. ¿Por qué no podemos pensar que hay que reducir la jornada de trabajo? La ley más antigua, vieron que el proyecto de reforma laboral se llama de modernización laboral. Una gran falacia, porque poco tiene de modernizarlo, ahora vamos a ver algunos aspectos, más bien pareciera un retroceso al siglo XIX o a principios del siglo XX. Ahora, la ley laboral vigente en Argentina más antigua tiene 100 años y es la ley de jornada de trabajo. Es la ley que establece un límite de 8 horas diarias y 48 semanales. Es la que tiene un límite semanal más larga del mundo. No la única, algunos otros países también, pero está entre los países que tienen la jornada de trabajo más extendida, 48 horas semanales. El mundo en general debate una reducción de la jornada, debate la necesidad de establecer mayor tiempo de descanso, propone la conciliación entre la vida laboral, la vida familiar, las tareas de cuidado. Es decir, hay debates que van por otro lado y que no tienen nada que ver con esto. ¿Por qué no pensar en una reforma laboral que se proponga evitar o prevenir accidentes y enfermedades de trabajo? Nuestra legislación presupone que por el solo hecho de ir a trabajar para alguien, una persona puede perder la vida, perder la salud, enfermarse, y se da como un dato hecho de la realidad. No se plantea que se pueden prevenir, no se plantea una ley de prevención de accidentes y enfermedades, no se plantea la posibilidad de establecer comités mixtos de seguridad e higiene con participación de los trabajadores y los sindicatos, con poder para negarse a trabajar en una máquina o en una tarea o en un lugar donde no haya condiciones de salud imprescindibles para llevar adelante esa tarea. ¿Por qué no debatir una ampliación de las licencias?
hace 50 años o más que los padres que tienen hijos, o sea, la licencia por paternidad en la ley de contrato de trabajo son 2 días. ¿Por cómo vamos a hablar de la posibilidad de que el hombre o el padre comparta la tarea de cuidado con su pareja en la maternidad o en la paternidad si tiene 48 horas de licencia por nacimiento de un hijo? ¿Cómo no pensar en reformular muchos otros aspectos de la ley en lo que tiene que ver con el trabajo de mujeres, que está pensado hace 50 años como una persona con cierta debilidad física? Entonces hay una protección de la mujer trabajadora demasiado tutelar y no pensándolo en cuestiones de paridad. Hay compañeras que han trabajado mucho estos temas. Entonces, ¿qué quiero decir a modo de introducción? Que estamos en contra de esta reforma laboral regresiva, pero que estamos a favor de una reforma laboral progresiva que tenga como resultado mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Y lo que trato de decir también es que al momento entre ustedes hay dirigentes sindicales o políticos o barriales y territoriales que van a dar debates o que están dando debates alrededor de este tema y otros cuando se plantean, que puede ser en algún medio de comunicación, que puede ser en otros lugares de la militancia política y sindical. Entonces, contar con argumentos como para rebatir de que una reforma laboral de estas características es necesaria para la creación del empleo o el combate del empleo no registrado. Ahora, entonces, si este no es el verdadero objetivo, si crear empleo registrado o motorizar la actividad económica no es el objetivo del gobierno, ¿cuál es el verdadero objetivo del gobierno y de los empresarios que escribieron esta reforma laboral? Nosotros lo resumimos en dos grandes objetivos, dentro de los cuales se pueden incluir la mayoría de los aspectos de este tipo de reformas regresivas. El primero, desde luego, un aumento de la rentabilidad. Tenemos una clase empresaria y un poder económico que no produce aumento de la productividad incorporando o invirtiendo en tecnología en términos generales. Por lo tanto, la única forma de aumentar la rentabilidad en Argentina y en América Latina en general es reduciendo los salarios o aumentando la jornada de trabajo. La gran mayoría de los aspectos de la ley de contrato de trabajo que se plantean reformar tienen ese resultado. Una reducción del salario que tiene como contrapartida que la otra cara de la misma moneda es un aumento de la rentabilidad o la ganancia de los empresarios, o aumento de la jornada, es decir, de un aumento de la plusvalía solo a través de mayor explotación, no a través de la incorporación de tecnología u otras formas que pudiera haber. Y el segundo objetivo, también muy claro, es un mayor sometimiento. Ustedes saben que en la relación capital-trabajo o en el contrato de trabajo entre un trabajador o una trabajadora individualmente considerado frente a su patrón, hay una relación muy desigual, una balanza totalmente inclinada en favor del empresario. Se sabe que esa relación es así de desigual. Nuestra ley de contrato de trabajo original de 1974 tiene un artículo que la dictadura suprimió, pero que después, hace unos años, se logró. La verdad que hay una tarea que hay que reconocerle al entonces diputado, abogado laboralista Héctor Recalde, que propuso recuperar algunos de los artículos que la dictadura había cercenado de la ley de contrato de trabajo, y este es uno muy significativo, simbólico, pero muy significativo, poético digo yo que es. Dice la ley, volvió a decir ahora desde esa reforma, que las desigualdades que crea esta ley, la ley de contrato de trabajo, en favor de una de las partes, debe entenderse como compensadora de la desigualdad que en la realidad existe en la relación
trabajador, trabajadora y empresario. Eso le da sentido, eso le da contenido a toda la legislación laboral. Se supone que favorece a una de las partes que está naturalmente desprotegida en esa relación. Y dentro de ese contexto, o en ese marco, la ley de contrato de trabajo lo que le da es algunos resortes de poder al trabajador y a la trabajadora, además de la acción colectiva, que es lo principal, le da algunos resortes de poder justamente para poder enfrentar esa situación de desigualdad. Todos o la mayoría de los poderes que tiene la ley de contrato de trabajo se propone esta ley reformarlos y que se transformen en poder del empresario. ¿Para qué? Para un mayor sometimiento. Entonces, aumento de la rentabilidad y aumento del sometimiento son los dos claros objetivos de esta reforma laboral y de todas las reformas laborales de estas características. Durante este año se conocieron varios proyectos. De hecho, vale la pena hacer una pequeña recapitulación. El programa de este gobierno frente al mundo del trabajo fue presentado muy tempranamente. Recordarán que el DNU 70 del año 23, que desreguló gran parte de la economía, tenía un capítulo también llamado de modernización laboral, que incluía una reforma laboral muy profunda. La justicia laboral declaró la inconstitucionalidad de ese capítulo, casi no tuvo vigencia. Pero tiempo después, en julio del año 2024, se aprobó la que se sancionó, la que se conoce como Ley Bases, que también tuvo un contenido desregulador amplísimo, pero que incluyó una reforma laboral, que se aprobó y que está vigente. Entonces, ¿qué es lo que sabemos que el gobierno quiere hacer desde entonces? Aprobar una reforma laboral que incluya todo lo que estaba en el DNU 70, pero que no pudo ser incluido en la Ley Bases. Sobre todo lo que tiene que ver con la restricción de la acción colectiva. Todas las reformas laborales en el mundo en general, desde la década del 70 para acá, en las dictaduras militares de América Latina, en la Inglaterra de Thatcher, en Estados Unidos de Reagan, en la oleada neoliberal que también sacudió a Europa en la década del 80, todas las reformas laborales comenzaban con un ataque a lo colectivo, porque desde luego es sabido que quienes se van a enfrentar a una reforma laboral son los sindicatos o los trabajadores y las trabajadoras, pero a través de la posibilidad de su mayor herramienta, que es el ejercicio de las medidas de acción directa, el derecho de huelga, la manifestación, en fin, todo lo que supone la resistencia colectiva. Por eso todas las reformas laborales comenzaron restringiendo el derecho de huelga, limitando el derecho a la negociación colectiva, acotando el derecho de asociación. Bueno, el DNU 70 y este proyecto nuevo de ley de reforma laboral comienza recorriendo el mismo camino. ¿Qué es lo más grave que tiene este proyecto que va a ser presentado mañana, dicen, al Congreso Nacional? Las reformas que suponen la restricción de la acción colectiva. Primero, vuelven con la ampliación de lo que se denominan servicios esenciales. Ustedes saben que hay una sola limitación al derecho de huelga en nuestro sistema, que es la huelga que se lleva adelante en aquellos servicios cuya interrupción puede poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población, y entonces no se prohíbe el derecho de huelga en esos casos, pero se restringe, se establece la obligación de establecer servicios mínimos. Esta reforma lo que se propone es, por un lado, ampliar la categoría de servicio esencial hacia un montón de otros servicios y actividades que hoy no lo son, pero además imponer en la propia ley que para hacer una huelga en un servicio esencial, de por sí hay que garantizar
el 75% de la dotación normal. Es decir, se prohíbe el derecho de huelga porque se le resta cualquier tipo de eficacia. Solo el 25% de las personas que trabajan en un servicio esencial pudiera realmente llevar adelante el derecho de huelga. Crea otra categoría que denomina servicios de importancia trascendental, hace un listado del proyecto de ley y ahí queda todo y absolutamente todo el resto de las actividades que no puedan ser consideradas esenciales. Y acá le impone un servicio mínimo del 50%. También es una limitación, una restricción al derecho de huelga que va a dejarla, o intenta por lo menos, por supuesto, quitarle cualquier tipo de eficacia. ¿Por qué digo que incluye todas las actividades que no son esenciales? Porque enumera muchísimas, pero al final dice toda aquella otra que pudiera alterar la política fiscal del gobierno, el equilibrio fiscal del gobierno. Quiere decir que hasta un kiosco puede alterar la política fiscal porque si cierra va a dejar de recaudar el IVA, por ejemplo. Es decir, todo va a quedar amparado, todo va a quedar dentro del concepto de servicio de importancia trascendental o servicio esencial, se va a restringir de manera casi total el derecho de huelga. Se avanza se profundiza, porque la ley bases, ya no sé si lo tienen presente, la ley bases incorporó una reforma en la ley de contrato de trabajo que justifica el despido con causa de aquellos trabajadores que participen de lo que a criterio del empleador es un bloqueo o altere la actividad de la empresa. Entonces, si alguien participa de un bloqueo, a criterio del empleador, no de un juez, puede ser despedido con justa causa. Bueno, se amplía ahora y el despido con justa causa no solo puede ser por participar de un bloqueo, sino también por participar de una asamblea, si a criterio del empleador esto puede interrumpir el normal funcionamiento de la actividad económica, que desde luego lo va a hacer. ¿Cómo no va a interrumpir una asamblea si se para de trabajar por determinado tiempo para debatir? Es el derecho de reunión, un derecho humano fundamental. Y además se imponen sanciones a los sindicatos. Se incorpora en la ley de asociaciones profesionales, en la ley 23.555, las sanciones a los sindicatos que promuevan este tipo de medidas o que generen un perjuicio económico en el empleador. Pero además se establece que el convenio colectivo de empresa va a ser el que tenga preeminencia sobre cualquier otro tipo de acuerdo, como es el sistema hoy en nuestro país. Hay un convenio colectivo por rama de actividad. La federación o el sindicato a nivel nacional negocia los salarios, establece un piso mínimo para toda la actividad, no importa dónde se trabaje. Un empleado de comercio, un empleado metalúrgico, un empleado de cualquier tipo de actividad, de la sanidad privada, de una industria de la alimentación, en Misiones o en Tierra del Fuego, tiene como piso el mismo salario. Y cuando va a negociar ese convenio de actividad, el sindicato o la federación lo hace con la fuerza de todos los trabajadores de ese gremio en todo el territorio del país. Luego, a nivel de empresa, se puede negociar otro convenio que supere ese piso, pero nunca que lo perfore. Así está diseñado el modelo de articulación de convenciones colectivas en nuestro país. No sé si lo escucharon hace 2 o 3 semanas, el secretario de Trabajo, que es lo que antes era el ministro de Trabajo, antes de que sea degradada secretaría, Julio Cordero, quien además era gerente de recursos humanos de Techín hasta el día anterior al que asumió como secretario de Trabajo. Es decir, la Secretaría de Trabajo es una suerte de gerencia de recursos humanos de Paolo Roca, que establece la política salarial, entre otras, de todo el país. Julio Cordero explicó el proyecto de reforma y dijo: lo que ahora es un piso, esta negociación colectiva al nivel de toda la actividad, va a ser un techo. Y entonces cada empresa va a poder negociar salarios más bajos. Esto es una de las fortalezas más grandes que tiene nuestro modelo sindical.
la negociación colectiva por actividad y la elección de delegados de base en cada uno de los lugares de trabajo son las dos características más importantes de nuestro modelo sindical. Durante muchos años nosotros criticamos el modelo sindical argentino, el sistema de personerías gremiales, y lo seguimos criticando, pero hay dos fortalezas que siempre defendimos, que son las dos que están en peligro ahora, que es esto de la preeminencia de la negociación colectiva por actividad y el sindicato de actividad, y de la elección, el derecho a elegir delegados en cada uno de los lugares de trabajo. La ley, el proyecto de ley no solo promueve que el convenio de empresa sea el que tenga preeminencia, sino que además se favorece a través de la legislación que se creen sindicatos de empresa y que donde se cree un sindicato en una empresa quite la representación del sindicato de la actividad. ¿Cuánto va a tardar un gerente de recursos humanos en juntar 10 o 15 carneros para decirle que armen un sindicato, en apretar y presionar a otros tantos para que sean mayoría y a quitarle la personería que Julio Cordero le va a dar inmediatamente la personería gremial para que desplace al sindicato de actividad y empiecen a aparecer sindicatos de empresa? Esta es la realidad que hoy rige en la mayoría de los países de América Latina. Subsiste Brasil, México, Argentina, contados con los dedos de una mano son los países que mantienen algún tipo de sindicalización con preeminencia al nivel de actividad. En la América Latina en general hay sindicatos de empresa y negociación colectiva por empresa. Pero hay ese tipo de negociación luego de dictaduras militares, gobiernos neoliberales que avanzaron y pudieron reformar. No fue una decisión del movimiento obrero organizarse al nivel de empresa y negociar al nivel de empresa. Fue una decisión patronal. ¿Cuál es el resultado? En Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, la sindicalización es del 3%, el 5%. Nuestro país todavía, en algunos casos, llega al 40%. Es muy fuerte el poder de nuestro movimiento obrero, con sus luces y sus sombras, con todas las críticas que podamos hacerle, y las hacemos desde luego. Tiene un poder que está entre ceja y ceja del capital de este gobierno que le responde, y esto es lo más grave que contiene este proyecto de reforma laboral, el ataque a lo colectivo en este aspecto que acabo de mencionar. Termina con la ultraactividad. Ustedes saben que un convenio colectivo de trabajo que tiene un plazo de duración, un plazo de vigencia, una vez que termina, una vez que vence el plazo de vigencia, se mantiene vigente hasta tanto un nuevo convenio lo reemplace. El proyecto de ley propone modificar esto, terminar con la ultraactividad, convocar a todos los gremios a que renegocien los convenios colectivos en el plazo de un año y si no lo renegocian, que caduquen. Entonces, en un momento como el actual, de mayor debilidad y encima presionando para que la negociación sea al nivel de empresa, lo que se quiere es destruir con los convenios colectivos vigentes que vienen con su fortaleza desde el año 1975, aunque no es cierto algo que plantea en general en muchos, se plantea, habrán escuchado en muchos medios de comunicación o propios funcionarios del gobierno que dicen no podemos seguir con convenio del 75. No es cierto que la letra de ese convenio sea la misma desde entonces. Se fueron reformando y actualizando muchas veces, pero la mayoría de los derechos que tienen los convenios colectivos sí vienen de aquella época y se explican por una fortaleza del movimiento obrero en aquellos años que hoy, por supuesto, que con el tiempo después no llegó a... Bueno, la fue perdiendo y por lo tanto, si caducan esos convenios, difícil va a ser volver a recuperar esos derechos. Pero también, por supuesto, el proyecto de ley lo que promueve es una reforma muy profunda en derechos individuales, en derechos del contrato de trabajo. Habrán escuchado que se propone crear el banco de horas, ¿no? ¿Qué es el banco de horas? Es terminar con la jornada diaria, es terminar con el derecho de cada trabajador y trabajadora a saber que entra
a las 9 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Y que en función de eso organiza su vida, o otra jornada puede tener también, pero organiza su vida fuera del trabajo en función de una jornada de trabajo determinada. El banco de horas supone que ya no se cuente esa jornada por día, sino que haya que trabajar una cantidad de horas que puede ser mensual, que puede ser trimestral, habrá que ver cómo se establece finalmente. Y entonces cada persona tiene que trabajar en el mes, supongamos 190 horas, pero entonces el empleador le puede decir que mañana trabaje 12 horas, que pasado mañana no venga, que el domingo vuelva a trabajar 12 horas, que el lunes trabaje 4, perdón, y que entonces al final del mes, si trabajó esas 190 horas, salió hecho. Si trabajó de más, tiene derecho solo ahí a cobrar una hora extraordinaria, o tal vez ni siquiera eso, o solo a tener un franco compensatorio, pero si trabajó de menos la debe. Por eso se llama banco de horas, ¿no? Un sistema según el cual uno va a tener créditos y adeudar horas de trabajo, pero sobre todo va a perder la soberanía sobre su propio tiempo, porque va a depender de la voluntad unilateral del empleador cuándo va a empezar una jornada y cuándo va a determinar, con un límite máximo de 12 horas por día. O sea, se mantendría el derecho al descanso de 12 horas entre jornada y jornada, pero nada más. Se suponía que esto iba a ser solo si el sindicato lo aceptaba, es decir, a través de la negociación colectiva. Sin embargo, el proyecto que conocimos el viernes, circuló lo que sería el proyecto oficial, dice que también esto se puede acordar individualmente entre el trabajador o la trabajadora y el empresario. ¿Cuánto va a tardar un empresario a decir, ofrecerle pasar a trabajar a este sistema y que el trabajador que se anima a decir que no pueda ser despedido? En un contexto además como el actual, con un desempleo creciente, el desempleo es el mayor condicionante, ¿no? El temor al desempleo hace que se acepten cualquier tipo de condiciones, incluso perder derechos para no perder el empleo. Vuelvo a Julio Cordero, el actual secretario de Trabajo, que antes de ser secretario, les decía, era gerente de Recursos Humanos de Techín, pero también representaba a la Unión Industrial Argentina, a la organización empresaria más importante de nuestro país, que en el año 2023, cuando el Congreso debatía un proyecto de ley para reducir la jornada de trabajo, parece que hubiera sido hace un siglo que debatíamos esas cosas, fue en representación de los empresarios, está grabado, googleenlo, después búsquenlo, es fantástico, si no fuera trágico, es hasta gracioso. El tipo dice, se expresa en contra de esos proyectos y dice, ¿para qué quieren ir afuera de la fábrica? Si adentro están bien, nosotros los cuidamos, ¿ir afuera a hacer qué? Ahora resulta que trabajar está mal, decía el tipo, y parecía un loco en ese momento, se transformó casi en un meme. Bueno, hoy es el ministro de Trabajo o el secretario de Trabajo y está llevando adelante esa política con total conciencia de clase. Hay algunos artículos que parecen simbólicos, pero su reforma es muy grave. Por ejemplo, la ley define el concepto de trabajo y dice, el trabajo es la actividad creadora del hombre, y la mujer debiera decir ahora. Solo después puede entenderse como un intercambio en un contrato, ¿no? Digamos, a cambio de una remuneración. Pero primero es una actividad creadora, ¿no? Elimina eso este proyecto, hasta simbólicamente. Dice, es un intercambio entre las partes en igualdad de condiciones. Otro artículo decía, en caso de duda sobre la interpretación de algún derecho, los jueces tienen que interpretarlo atendiendo a los principios generales del derecho del trabajo, principalmente el principio de justicia social, equidad y buena fe. Eliminan la mención a justicia social. Es decir, es una cruzada ideológica, aunque se quiera,
o aunque más no sea, gravísima, porque trata de quitar o eliminar no solo lo que yo les comentaba recién respecto a los resortes de poder del trabajador o la trabajadora en el marco de un contrato de trabajo, sino además deslaboralizar las relaciones del trabajo, es decir, ir hacia una ley de algún modo civil, una ley donde las partes son iguales, es decir, desnaturalizar el sentido del derecho del trabajo, que es lo que decía al principio, que supone que es la intervención de la ley para favorecer a una de las partes y equiparar así la desigualdad que de hecho existe en ese contrato. Trata de quitar todos esos vestigios, deslaboralizarla e ir hacia una relación entre iguales. Por eso digo que aunque se llame modernización, en realidad es el retorno al momento anterior, a donde no existía el derecho del trabajo, ¿no? Es un retorno al siglo XIX o a principios del siglo XX. Y esto es muy clave, o se demuestra muy claramente en un aspecto. Habrán escuchado que se debate la necesidad de proteger a los trabajadores de reparto, ¿no? Lo de Rappi, Pedido Ya, Globo, esas empresas de reparto. Y el fundamento de esa necesidad suele ser que, bueno, es una actividad nueva que no está regulada, es un gris y hay que establecer una nueva regulación porque de algún modo ese trabajo está derivado de un avance tecnológico que no pudo estar previsto cuando se sancionó la ley de contrato de trabajo. Ahora, lo novedoso en todo caso fue la creación de algunos empresarios de una empresa utilizando Internet y una plataforma para que un consumidor compre a través de esa plataforma un producto sin ir al comercio. Pero la forma de llevar a cabo esa actividad es absolutamente tradicional. La plataforma contrata mano de obra para que vaya a buscar el producto y se lo lleve a la casa del consumidor. Esto existe desde el principio de los tiempos. Es más, es un trabajo a destajo. Por cada vez que se transporta algo se paga una tarifa. Eso no tiene nada de novedoso. Sin embargo, se lo plantea como novedoso y que requiere una regulación. Se debatió bastante años pasados sobre esto. El proyecto de reforma laboral dice expresamente: la ley de contrato de trabajo no se aplica a las personas independientes que hacen el reparto. No los llama trabajadores, los llama independientes, dice que no hay subordinación y expresamente los excluye de la aplicación de la ley de contrato de trabajo. Y sanciona una ley incorporada en la reforma laboral que dice que no solo no hay subordinación, sino que hay una igualdad entre las partes. No hay ningún tipo de derecho, no hay ningún tipo de derecho laboral derivado de esa subordinación. El trabajador que hace reparto tiene una serie de obligaciones, contratar un seguro, tener una ropa adecuada, pero todo está, digamos, bajo su responsabilidad, son parte de sus obligaciones. El empresario de la plataforma no tiene ningún tipo de obligación. Bueno, hacia eso va esta reforma laboral y lo dice muy claramente. Ataca la indemnización por despido. Estoy mencionando algunos de los aspectos centrales. El proyecto de ley que circuló tiene 109 páginas. No vamos a detenernos en todo para no hacer una charla demasiado tediosa, pero por lo menos mencionar algunos de los aspectos centrales. Y uno es este último que estoy mencionando ahora, que es la sustitución de la indemnización por despido incausado por un fondo de cese laboral. También se escuchó bastante este año eso, que es decir, que en vez de una indemnización que tiene que pagar el empleador cuando despide sin causa a alguien, lo que va a hacer es un aporte a un fondo de cese laboral y ese fondo es el que en todo caso va a pagar después o la indemnización o un seguro de desempleo en cuotas. Habrá que ver cómo es el modelo de los obreros de la construcción, generando un negocio financiero impresionante, como eran en su momento las AFJP.
ese es el objetivo de esta reforma. Ni siquiera es algo que estén pidiendo los patrones. Al contrario, va a encarecer lo que ellos llaman costo laboral porque van a tener que hacer un aporte a un seguro todos los meses. Sin embargo, va a ser un gran negocio financiero. No fue la Secretaría de Trabajo la que reglamentó este derecho, fue la Comisión Nacional de Valores que autorizó la creación de fondos fiduciarios, fideicomisos. Insisto, como fueron las AFJP o como son todavía las ART, que son aseguradoras y bancos que tienen un capital cautivo porque cada empresario debe pagar por cada empleado o empleada un aporte que genera una masa de dinero muy grande que es invertida en algún instrumento financiero que consideren. Eso quedó clarísimo. Y por último, algo que también es muy grave, y en este y otro sentido yo digo que esta reforma laboral va más allá de la reforma de la dictadura militar, de la ley de contrato de trabajo. En algún momento dije, ni la dictadura se animó a tanto, incluso con el poder que tenía, porque avanza también, más allá de todo lo que mencioné, sobre la tercerización y la subcontratación. Originalmente, la ley de contrato de trabajo permitía, siempre se permitió en nuestro sistema, la tercerización y la subcontratación, pero tenía un límite muy grande y era que en un mismo lugar de trabajo el convenio colectivo que se aplica es el mismo para todos y el sindicato que representa a los trabajadores es el mismo para todos. Entonces, la subcontratación o la tercerización de algún modo era inocua porque encarecía los costos del empresario y no cumplía con el objetivo que realmente tiene, que es disgregar a los trabajadores de un mismo colectivo en distintos convenios, en distintos sindicatos. La reforma del 76 de la dictadura permitió esto. Esta reforma lo que se presenta, lo que intenta ahora, en la forma que se presenta, es además desresponsabilizar totalmente al empresario principal, que es al que se beneficia de ese trabajo. Si contrato trabajo a través de una empresa eventual, nunca puedo ser considerado el empresario como empleador, ni siquiera de manera subsidiaria, de esos trabajadores. Son siempre empleados de la agencia de trabajo eventual. Es decir, rompe definitivamente con la posibilidad de que los trabajadores, aunque estén disgregados en distintos colectivos, pertenezcan a un mismo empleador, pertenezcan a una misma empresa, estén bajo una relación de dependencia, bajo una misma persona jurídica, sino que además de todo van a tener una relación de subordinación con distintas empresas, ya disgregando y atomizando absolutamente los colectivos dentro de un mismo lugar de trabajo. Yo creo, y después podemos conversar todo lo que quieran, pero no me voy a detener ahora más en lo pormenorizado de la reforma. Yo creo que esta reforma, además de ser muy profunda y muy grave, tal vez inédita, por supuesto, siempre es una progresión, siempre va más allá y más profunda y parte de un piso anterior, ¿no? Pero digo, inédita a los lugares, en cuanto a los lugares que pretende llegar. Esta ley es la más profunda y se presenta además en un momento de muchísima debilidad. Y es probable, no quiero traer un mensaje derrotista, pero es muy probable que por la composición del Congreso Nacional pueda ser aprobada. La Cámara de Diputados lo puede aprobar y habrá que ver qué pasa en el Senado, y siempre sabemos cómo operan esas cosas con los gobernadores, incluso de provincias no oficialistas. Y entonces, formalmente esa ley tiene altas posibilidades de ser aprobada si fuera solo por los mecanismos de sanción de las leyes. Pero por supuesto, existen posibilidades y resortes y mecanismos para que no sea aprobada, que también son parte de la Constitución Nacional, pero en este caso además es la única posibilidad, creo yo, para que esta
esto no se transforme en ley. Creo que el movimiento obrero, los movimientos sociales, la clase trabajadora en particular, pero el pueblo en general, tiene como nunca antes en sus manos la posibilidad de que esto no se transforme en ley, en el sentido de que si depende del Congreso, el resultado va a ser trágico. Claro, esto no quiere decir que el movimiento obrero vaya a estar a la altura de las circunstancias, no lo sabemos, pero sí sé que si los sindicatos, si las centrales, si la clase trabajadora no se moviliza al Congreso Nacional y no se moviliza en las provincias cuando esto se trate, si no se convoca a huelgas generales, si no se da inicio a un plan de lucha que pueda ser contundente, no va a haber forma de frenar la reforma laboral. Por eso, la tarea militante que tenemos, como militantes en general, o representantes en particular de los espacios y colectivos que representen, es concientizar sobre la tragedia que va a suponer que esta reforma laboral se apruebe y motorizar, dirían los viejos anarquistas, hacer agitación y propaganda en la clase trabajadora para concientizar sobre la necesidad de resistirla, porque en nuestras manos está la única posibilidad, y eso es lo que espero que ocurra, de que esto no se transforme en ley. Si estamos de acuerdo, yo dejo acá por ahora, pero quedamos a disposición para conversar y responder las preguntas que tengan. Muchas gracias, espero haber sido claro.